Hoy vamos a continuar con la serie que hemos empezado hace algunas semanas. Nuestro nombre, estamos hablando del nombre de nuestra iglesia, pero no en forma teórica, sino cada palabra del nombre estamos teniendo enseñanzas prácticas, principios que rápidamente aplicamos a nuestras vidas. Ya empezamos a hablar de la palabra iglesia, ¿por qué nos llamamos iglesia? De la importancia de estar juntos, que la iglesia no son estas paredes, no es el edificio, sino que somos las personas, que Dios nos formó, que Dios tiene un propósito con la iglesia, que es el diseño de Dios para actuar en este tiempo en la sociedad. Y vos y yo, cada uno de nosotros, somos parte de ese diseño, de ese plan divino de Dios. Hablamos de iglesia evangélica. ¿Por qué nos llamamos evangélica? Y dijimos que el evangelio de Dios, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, leímos que la Biblia es perfecta, leímos en la Biblia que dice que la Biblia es completa, no le falta nada, y que la Biblia es suficiente. Por eso decimos que necesitamos la Biblia y nada más que la Biblia. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle, la Biblia es completa. Y hablamos de la importancia de leerla, de estudiarla juntas, cada familia, qué importante tener su tiempo de oración y de lectura de la palabra de Dios, aprenderla, escarbar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de cristiana, iglesia evangélica y por qué cristiana. Y nos vamos a llevar bastantes enseñanzas para aplicarlas, no es para solamente aprenderlas, sino que rápidamente incorporarlas a nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios, entregamos esta reunión en tus manos, que ahora que vamos a compartir tu palabra, sea tu palabra la que nos hable a cada corazón, que estés preparando cada corazón como un terreno fértil, que puedas encontrar en nosotros, Señor, esa tierra, ese terreno dispuesto a recibir la semilla de tu palabra para que tu palabra pueda depositarse ahí en nuestros corazones y producir frutos en cada vida. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Y estaba pensando en una iglesia saludable, ¿no? En una iglesia sana. Y una iglesia sana, como dijimos, es sana en su doctrina. ¿Y qué es esta palabra rara, doctrina? Básicamente en todo lo que creemos, ¿no es cierto? En todo lo que dice la Biblia, que debemos creer. No lo que diga una persona, sino lo que dice la palabra de Dios. Sana en su doctrina, o sea, tenemos que ser sanos, no mitad sana, no hay iglesias mitad sana y mitad no sanas, ¿no? O sos sano o no sos sano. No puede ser 90% sano y 10% no sano. Sana. Seguir la palabra de Dios a la perfección. Creer completamente en la palabra de Dios. Claro que hay distintas iglesias que tienen formas diferentes y está muy bien, ¿no? Algunos cantan levantando las manos. Esas son formas y todas son válidas, están bien. Ahora, lo que es doctrina, lo que nos habla acerca de la salvación, acerca de Dios como único creador, acerca de la Trinidad, del Espíritu Santo, eso no es negociable. O sos sano o no sos sano. Yo me acordaba, Feli estuvo con neumonitis, ¿no? Estuvo enfermito, mi hijo. Y tenía el 99% de su cuerpo sano, porque estaban bien sus piernas, bien sus brazos, bien su cerebro, bien su estómago, pero su pulmón estaba lastimado, estaba dañado. Y cuando me preguntaban cómo está Feli, yo le decía, está enfermo, está enfermito, aunque tenía un 1% de su cuerpo. Por eso, ¿qué quiero decir? La importancia de cuidar la sana doctrina en su plenitud. Tenemos que obedecer a la Biblia en todo. No decir, bueno, esta parte sí, esta parte la dejamos un poquito de lado. Sana en sus doctrinas. Pero hoy nos vamos a enfocar en la otra parte que debe tener la iglesia. Por eso nos llamamos cristianos o iglesia cristiana. Debe ser sana en sus prácticas. Sana en su doctrina, en todo lo que cree, y sana en su práctica, en todo lo que hace. Es importantísimo las dos cosas. No puede haber una sí y la otra no. Todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Sana doctrina y sana práctica. Hay un movimiento que hoy está tratando de unir a todas las religiones e iglesias, que si uno se lo pone a pensar en forma filosófica está muy bien, qué bueno que las iglesias se unan, pero cuidado, ¿no? Este movimiento se llama ecumenismo. Se ve mucho en los cantantes cristianos que buscan abarcar un público más amplio y bueno, todo es válido. Y como todos creemos en un único Dios, ya está. Mucho cuidado. Porque hay que creer en Dios desde ya. Y todo el mundo cree en Dios. Si vos vas por la calle y preguntás,
¿Quién no te va a decir no creo en Dios? Hay muy pocos ateos, todos creen en Dios. Es necesario creer en Dios, pero es necesario creer en Dios de la forma que Dios dice en su palabra que creamos. No puedo yo inventarme una forma de creer y otro por ahí se inventa otra. Es necesario creer en Dios a la manera de Dios. Y es necesario vivir a la manera que nos enseñó Cristo. Como Dios quiere, no como a mí se me ocurre. Es necesaria las dos cosas, doctrina y práctica. Y el modelo de práctica por excelencia, el modelo de conducta que seguimos es Jesús, es Cristo. Seguimos solo a Cristo, sus pisadas. Él nos dejó un ejemplo y enseñanza para que podamos seguir. Por eso decimos que somos cristianos. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Iglesia cristiana. Eso a nivel conceptual. ¿Por qué iglesia cristiana? Ahora vamos a ver a lo práctico, para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de 6 o 7 puntos, si llegamos. Pero ¿qué nos podemos llevar de esto? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué pensás vos que es ser un cristiano? Podés ir respondiéndote esta pregunta ahí, internamente. ¿Qué es ser un cristiano para vos? Muchos piensan que un cristiano es una persona religiosa, ¿no? Una persona religiosa que no falta nunca en la iglesia, que va todos los domingos a las reuniones, que cumple con normas, con tradiciones religiosas a la perfección. Y además de todo eso, es una persona que no puede hacer un montón de cosas. No puede fumar, no puede tomar en exceso al tal punto de emborracharse, no puede tener relaciones fuera del ámbito del matrimonio, no puede serle infiel a la esposa, no puede ser tramposo en el trabajo. No puede y no puede. Y conocen a los cristianos por lo que no puede hacer. Mira, podés ser la persona más religiosa del mundo. Podés ser la persona con los mayores valores morales que existan. Podés ser una persona que no fuma, que no toma, que no es corrupto. Una persona decente ante la sociedad, que no hace todos esos no, por lo cual tal vez conocen a los cristianos, pero así todo, podés no ser cristiano, aunque te suene raro. Podés tener los mejores valores morales en tu vida, pero aún así no podés ser cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Los discípulos de Jesús, antes se lo conocían como los discípulos, después en algún momento se le empezaron a llamar cristianos, a esas mismas personas. Los discípulos de Jesús fueron conocidos como cristianos, dice la palabra de Dios, allá por primera vez en Antioquía, porque seguían a Cristo. Y su comportamiento, su actividad, su forma de hablar, su forma de comportarse, eran como los de Cristo. Se los conocía así, son como los de Cristo. Los veían e identificaban a Cristo porque se parecían. La definición de la palabra cristiano me gusta porque dice: cristiano es alguien perteneciente al partido de Cristo. Es un seguidor de Jesucristo. Perteneciente al partido de Cristo. Y para empezar a jugar en el partido de Dios, para empezar a jugar en el mismo equipo que el Señor, en la misma familia, es necesario algo. Hoy vimos un bebito, ¿no? Y cuando hay un nuevo nacimiento, uno se alegra en la familia y se alegra en la iglesia. Y dice la palabra de Dios que para empezar a pertenecer en la familia de Dios, este bebito nació y ya pertenece a una familia. Pero para empezar a jugar en el mismo equipo de Dios y pertenecer en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, es necesario algo: nacer de nuevo. Allá en Juan capítulo 3, Jesús tiene una charla maravillosa con un religioso, un extremo, que sabía toda la Biblia de memoria. Y este religioso no entendía este concepto de nacer de nuevo. Y le dice: ¿acaso puede una persona meterse de vuelta en la panza de su mamá y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no, ese no es el concepto de nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Y eso significa nacer de agua y del Espíritu, nacer del Señor. Decir: Señor, yo creo en vos. Yo me arrepiento de haber vivido una vida de espalda a vos. Eso es nacer de nuevo. Estamos hablando de qué es nacer de nuevo. Yo creo en ti, Señor. Creo en vos. Creo en Jesucristo como único y suficiente Salvador, que tiene poder
porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y tiene el poder para perdonarnos. No importa lo que hayamos hecho, sea algo grave o algo gravísimo, Dios tiene el poder para perdonar. Y también es creer que Jesús resucitó y que esa resurrección tiene poder para darnos vida eterna. Nacer de nuevo, aceptar a Jesús en el corazón. Pero ese creer no es un creer intelectual, no es un creer superficial, de decir, bueno, creo esto que están diciendo. Es un creer que nos lleva a vivir una vida caminando junto al Señor, cerquita de Dios, cerca de Él, y a empezar a dar pasos de fe y de obediencia a su palabra. Nacer de nuevo. Porque muchos piensan que como vengo a la iglesia ya está, ya soy cristiano. Dios, no falté nunca este año en la iglesia, soy un cristiano. Pero recuerden, como alguna vez dijimos, a modo de gracia para que nos acordemos de esto, por meternos dentro de un garage no nos convertimos en auto. Por meternos dentro de una caja no te convertís en zapato. No es así. Las chicas por meterse dentro del mar no se convierten en sirena. Vieron que ellas se meten en el agua y piensan que son unas princesas ahí en el océano. Perdón si desilusioné alguna. O los varones, también para los varones hay. Por ir a un gimnasio. Vieron que cuando nos anotamos en un gimnasio, pagamos la cuota y ya por pagar la cuota no hicimos ni una serie de nada, ya pensamos que tenemos menos panza. ¿No? Ya como que de golpe nos crecieron los músculos. Por ir a un gimnasio no te vas a convertir en eso. Esto suena gracioso, pero aplicado a la vida espiritual es lo mismo. No por venir a la iglesia voy a ser cristiano. Venir a la iglesia no te va a hacer eso. Solamente te va a hacer cristiano aceptar a Jesús en tu corazón y decidir vivir cerca de Él, seguir sus pasos. Estamos hablando de iglesia cristiana. ¿Qué es ser cristiano? Es seguir los pasos de Jesús, jugar en el mismo equipo que Él. Y esa comunión cercana, esa relación íntima con el Señor, esa relación de amor que vivimos con Él, van a reflejar vidas que demuestran frutos dignos de arrepentimiento. Claro que tu vida va a reflejar a Cristo. Esos frutos, nuestras buenas obras, nuestra obediencia a la palabra de Dios, todo eso, nuestra conducta, el amor que tenemos al prójimo, demuestra y confirma que realmente somos verdaderos cristianos. Entonces, ser cristiano es mucho más que cumplir con una listita e ir tachando. No hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. No hago esto, muy bien, soy cristiano. Es mucho más que eso. Si vos pensaste hasta ahora que ser cristiano era cumplir con todos esos no, estuviste equivocado. Es algo más profundo, es algo más maravilloso, es algo más hermoso, mucho mejor. Es una relación cercana de intimidad y de amor con Dios y con Jesús. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. Si dijimos que ser cristiano es seguir a Cristo, la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién siguen tus hijos? ¿A quién seguís como familia? ¿Quién es ese o esa persona que está influenciando en tu vida? ¿Quién es ese influencer que tenés en tu vida? Porque aunque tal vez lo quieras negar, siempre alguien está influenciando tu vida. Algunos son más influenciables que otros, pero a todos, en mayor o menor medida, alguien nos está influenciando. ¿Quién influencia tu vida? Para muchos puede ser algún líder político, ¿no es cierto? Seguimos a un líder político, seguimos sus ideas, seguimos sus pensamientos, su filosofía. Hay personas que se fanatizan al extremo, que lo siguen incondicionalmente, en lo bueno y en lo malo. Alguien alguna vez dijo, ¿no? Síganme, que no los voy a defraudar. ¿A quién seguimos? ¿No querés ser defraudado? Pensá bien a quién seguís. Puede ser algún famoso, ¿no? Los chicos, adolescentes, siguen mucho a un actor famoso, a un futbolista. ¿A quién estás siguiendo? ¿De quién sos fanático, no? Algún líder musical, acá hay muchas bandas que los chicos siguen. ¿A quién estás siguiendo? Vieron que sale una banda y las personas y sus fans se visten como ellos, hablan como ellos, lo imitan. ¿A quién seguís? En las redes. Mis queridos, ¿a quién estamos siguiendo en las redes? ¿De quién te estás alimentando con sus formas de pensar, con sus enseñanzas? En los grupos de amigos,
Es normal que en el grupo de amigos haya alguien que tome la posta, ¿no? Y sea el que lidera ese grupo de facultad, de colegio, de trabajo. ¿Quién está influenciando tu vida con valores, con ideas? ¿A quién seguís? ¿Sabés a quién están siguiendo tus hijos? ¿O los dejás ahí horas con el celular y no sabés que están mirando? ¿A quién seguimos? ¿A quién estamos siguiendo? Y esto nos lleva al punto 3, porque si dijimos que ser cristiano es seguir a Cristo, nos preguntamos a quién estamos siguiendo. La Biblia nos da la respuesta: ¿a quién debemos seguir? Y la Biblia dice allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 3, Pablo nos da una hermosa lección de a quién tenemos que seguir. Dice: imítenme a mí. Pablo está diciendo: imítenme a mí. ¿Cómo? ¿No es que tenemos que seguir a Cristo? Claro que tenemos que seguir a Cristo. Pero Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo les está diciendo, el apóstol Pablo: si yo hago algo distinto a lo que Cristo enseñó, no me sigan a mí. Imítenme a mí, porque yo sigo a Cristo. Y acá la importancia de ser ejemplo. Porque hoy oramos por este bebito maravilloso. Le pedimos a Dios que ayude a esta familia a guiarlos. Y como iglesia nos comprometemos a ser de buen ejemplo para que este bebito pueda ir mirando y aprendiendo a seguir a Cristo. ¿Le podés decir a tus hijos, que ya son adolescentes, que son más grandes: hijo mío, imita a papá? Imita a papá, porque papá está imitando a Cristo. Si papá no imita a Cristo, no me imites, porque te vas a equivocar, hijo mío. Imita a mamá, porque mamá imita a Cristo. ¿Le podés decir eso a tu hijo? ¿O le decís: mira, hijo, imítame en esto otro no me imites? Pablo le dice: imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Los elogio, allá en Corintios 11:1, porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Y ahora Pablo acá da este mensaje poderoso. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza. Pablo les está enseñando a que lo imiten a Él, porque Él siempre imitaba a Cristo. O sea, el modelo a seguir siempre es Cristo, no una persona. Miramos a las personas porque somos humanos. Mirá a las personas que están siguiendo a Cristo, a las otras no. En los evangelios, en los 4 evangelios, el mandamiento de Jesús siempre fue: sígueme. Todo el tiempo Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, diciéndole a las personas que le sigan. Hay varios versículos ahí. En Mateo 8:22, por ejemplo, Jesús dijo: síganme, dejen las cosas terrenales, dejen que los muertos se entierren a sus muertos, síganme, yo tengo algo mejor para ustedes. También le dijo a Mateo, al mismo Mateo, en Mateo 9:9, Mateo estaba ahí sentado en el banco de los tributos públicos, una actividad que era mal vista por el pueblo de Israel. Y Jesús fue y lo buscó y le dijo: seguime, Mateo. Y Mateo instantáneamente lo siguió al Señor. También vemos a un publicano llamado Leví y Jesús va y le dice: sígueme. Y esta persona va y lo sigue. Mismo cuando Jesús se encuentra con Felipe: Felipe, tengo algo mejor para vos, seguime. Y él lo dejó todo y le siguió a su maestro. Porque dice la palabra de Dios en Juan 8:12 que el que me sigue no andará en tinieblas y en oscuridad, no andará por caminos equivocados, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso el apóstol Pablo escribe allá en Romanos 8:9, dice: aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. ¿Y qué es seguir lo bueno? Lo bueno es Jesús. Por eso le seguimos, por eso confiamos en Él y seguimos sus pasos. Seguir a Jesús significa obedecer su palabra. Nos dejó todo escrito en la Biblia. Obedecerle y confiar en Jesús y caminar junto a Él. Vivir como si Jesús estuviese caminando junto a nosotros. Ser cristianos. Dice la palabra que el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y esto nos lleva al 4.º punto y a la 4ª pregunta. Estamos haciendo todas preguntas, ¿no? A la 4ª pregunta, que es: ¿cómo es seguir a Cristo? ¿Cómo puedo yo seguir a Cristo? Y vamos a ver una enseñanza muy poderosa en la Biblia
de una persona, de un personaje de la Biblia, que nos va a enseñar cómo es seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios, un día, al principio del ministerio de Jesús, Jesús iba andando junto al mar de Galilea y ve allí dos pescadores que estaban echando sus redes, estaban pescando, y Jesús se acerca y les dice que vengan en pos de mí, les dice Jesús, y los haré pescadores de hombres. Tengo algo mucho mejor para vos. Tengo algo mucho mejor que lo material y lo terrenal y tus asuntos que estás haciendo ahora. Seguime a mí, le dice Jesús, y va a ser algo mucho mejor. Ellos inmediatamente dejan sus redes y lo siguen. Estos dos hombres eran Pedro y Andrés, dos discípulos del Señor. Y hoy vamos a enfocarnos en la vida de uno de ellos. Y vamos a aprender lo que es seguir a Cristo de esta lección que nos deja el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, una persona fuerte, una persona grande, corajuda, una persona impulsiva, una persona y un hombre muy dedicado a su maestro, que amaba a Cristo, que amaba al Señor y se gozaba de estar en la presencia de su maestro, de Jesús. Dice la palabra que un día después de oír predicar a Jesús, muchos de los que lo estaban siguiendo se volvieron atrás, porque pensaron qué duras son estas palabras de seguir o de hacer. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quieren acaso ustedes también irse? Fue Pedro el que responde con total certeza y le dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Otro día, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos discípulos empezaron a decir, y bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y fue Pedro, otra vez Pedro, el que con total convicción y seguridad dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía plena confianza en el Señor. Fue Pedro el que le pidió que lo deje ir a él sobre el agua y empezó a caminar por arriba del agua. Qué seguridad, qué confianza. Allá en el aposento, cuando Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos, ¿se acuerdan de esa escena? Y Pedro le dice, no, jamás vas a lavar mis pies, Señor. No puedo permitir eso. Y Jesús enseguida le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Jesús estaba dando una enseñanza de humildad, de lo que deberían hacer, de lavarse los pies unos a otros, esa humildad que Jesús demostraba. Claro, como Pedro estimaba la relación que tenía con Jesús, enseguida le dijo, no lavé mis pies, lavá mis manos, mis cabezas, lavame todo el cuerpo. Así era Pedro, a todo nada. Pedro amaba tanto al Señor que no podía aguantar cuando Jesús dijo que iba a sufrir, que iba a ser entregado y que iba a padecer. Y Pedro fue que quería animarlo para que no permitiera a Jesús que le pase eso. Fue Pedro el que iba con Jesús esa noche cuando fue entregado. Y mientras iba en el camino, Jesús le dice a los discípulos que lo iban a entregar. Y a Pedro le dolió en su corazón eso. Y fue él el que dijo, no, ¿cómo van a entregar al Maestro? No, yo jamás. Yo nunca haría eso. ¿Cómo voy a entregar al Maestro? Pedro amaba tanto al Señor que andaba cerca de él. Esa noche, cuando vienen a apresarlo, cuando Jesús fue entregado y vienen los soldados a llevarlo, fue Pedro el que estaba dispuesto a dar su vida para defender al Maestro, el que saca una espada y le corta una oreja al soldado. Y yo creo que si Jesús no lo reprendía, iba a pelear hasta la muerte por su Maestro. Él no le importaba su vida con tal de defender a quien tanto amaba. Ese era Pedro. No dudamos de la sinceridad de Pedro. Yo creo que Pedro amaba a Jesús profundamente, más que a cualquier otro. Él lo amaba. Pero pasó algo en la vida de Pedro. Y este Pedro llega a negar a su Señor. Llega a negar al Maestro. ¿Qué pasó con Pedro?
Parecen dos personas distintas. A este Pedro que describimos recién, con el Pedro que pocos momentos después, pocas horas después, lo estaba negando a su Señor. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? ¿Por qué Pedro llegó a sufrir tanto? ¿Por qué Pedro llegó a llorar amargamente? Después lean todo el capítulo 26 de Mateo. Ahí está toda la escena, cuando Jesús es entregado, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es llevado ante el concilio para ser entregado a muerte. Y en el versículo 58 de Mateo 26 dice que Pedro se había apartado de su Señor y, como dice, lo seguía de lejos. Estamos hablando de qué es ser cristiano, es jugar en el partido de Jesús, ser un seguidor de Jesús. Este Pedro lo empezó a seguir de lejos. Jesús iba por ahí y él, medio escondidito, lo iba mirando, lo iba siguiendo. No es que se fue por otro camino, lo iba siguiendo, pero lo seguía de lejos. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? Responde esa pregunta internamente. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? Dios desea tener una relación íntima con vos, cercana. Como vimos la semana pasada en el Día del Padre, ese Padre amoroso quiere tener una relación con sus hijos. Yo quiero que mis hijos estén conmigo, tener comunión, quiero abrazarlos, quiero amarlos, quiero guiarlos. Esa relación de padre e hijo es la relación que Dios desea con vos, una relación cercana. Lamentablemente muchos de los seguidores prefieren seguir de lejos. ¿Cómo estás siguiendo a Dios? ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? Seguir de lejos te lleva al fracaso. Seguir de lejos te lleva a rendirte ante problemas porque no tenés la dirección de Dios. Seguir de lejos te lleva a desmayar porque no recibís el ánimo y la fuerza del Señor. ¿Cómo estás siguiendo a Dios? Quinta pregunta. Si es tan bueno seguir a Dios de cerca, ¿por qué uno quisiera seguir de lejos? Y capaz que te sentís reflejado en alguno de estos puntos que vamos a ver ahora. ¿Por qué quisiera uno seguir de lejos a Dios? Tal vez por no estar dispuesto a identificarte completamente con Jesucristo y con Dios. Completamente. Y Dios nos dice en su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tal vez te gusta oír la palabra de Dios. Te gusta escuchar un buen mensaje, te reconforta. Pero Dios dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tal vez por miedo, como tuvo Pedro. Miedo a burlas, miedo a críticas, miedo a ser rechazado en ese grupo que dijimos antes de amigos, que queremos identificarnos con el grupo, con ese líder, para no ser un sapo de otro pozo. Y la palabra de Dios nos dice, bienaventurados son cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. No te dé miedo que se burlen de vos por ser cristiano. Al contrario, eso te tiene que llenar de alegría, porque otros están viendo que estás siendo cristiano. ¿Por qué seguir de lejos? Tal vez porque no estamos dispuestos a dejar las cosas que nos gustan, las cosas que son prioridades en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Dios te lo va a dar. Van a venir por añadidura todas las cosas, pero en primer lugar, Dios en nuestras vidas. ¿Por qué uno quisiera seguir de lejos? Tal vez porque en algún momento se perdió la comunión con Dios. Hay algún pecado en nuestras vidas que no arreglamos con Dios, que no lo confesamos, que no nos arrepentimos. Todos pecamos, yo peco todo el tiempo. El problema es cuando ese pecado no se lo pongo a los pies de Cristo, no lo llevo a la cruz para que Dios lo perdone. Y vivo con ese pecado, y vivo, y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y ese pecado sigue estando ahí. Y se pierde la comunión con Dios, se pierde esa comunión íntima de padre e hijo. Y no nos sentimos dignos de estar cerca. Seguimos de lejos porque no nos sentimos dignos de estar cerca de Dios, porque me siento impuro, me siento sucio, me siento miserable.
Y la palabra dice esta oración maravillosa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque me siento feo, me siento sucio. No soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Dios tiene poder. Dios puede perdonar todo lo que hay en tu vida. Y Dios quiere perdonar todo. ¿Por qué seguimos de lejos? Porque hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar y tal vez hemos perdido ese primer amor. Y allá en Apocalipsis, cuando habla esto a esta iglesia que dejó el primer amor, le da un consejo maravilloso y le dice 3 cosas. Primero, recuerda, acordate de dónde has caído, acordate por qué empezaste a perder ese primer amor, qué falló en tu vida. Recuerda, 1, arrepiéntete. Número 2, no solo recordar, es arrepentirte. Y después, ¿qué le dice? Haz las primeras obras. Acordate, arrepentite y hacé las primeras obras cuando tenías ese primer amor. Volvé a Dios, en definitiva. Punto 6. Los resultados de seguir de lejos. Debilidad. Cristo es la fuente de poder, mis queridos hermanos. Cuando estamos lejos de la fuente de poder y de fuerza, no hay fuerzas en nuestras vidas. Desmayamos rápido, nos cansamos. No podemos vencer al pecado, no podemos ser victoriosos. Y el pecado tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas. Lastima mucho, destruye hogares, destruye familias, hogares rotos, vidas lastimadas. ¿Cómo puede ser que esta persona que era tan alegre y tan feliz, este matrimonio tan hermoso, quede truncado y roto y destruido por el pecado? El pecado daña. Pedro, cuando empezó a mirar a Jesús, era una persona. Cuando fue a Jesús por el agua, caminando por arriba del agua, y lo miraba al Señor, tenía plena convicción y confianza y no se hundía. Pero cuando empezó a mirar al costado, cuando empezó a mirar las olas del mar, cuando empezó a ver los problemas, se empezó a hundir hasta que tomó la mano del Maestro y salió de vuelta a flote. Dios está así, con la mano extendida, adentro del agua. Nosotros a veces estamos con el agua hasta el cuello. ¿Qué esperás para tomar la mano de Dios? Y te va a sacar rápidamente de ese pozo, de ese dolor. Resultados de seguir de lejos. Perdemos sus bendiciones. Perdemos las bendiciones de Dios. Muchas personas se encuentran la vida cristiana seca, aburrida. Y mi amado hermana o hermano, alguien así, tal vez nunca haya estado cerca y andado cerca del Señor. ¿Cómo vas a ver la vida cristiana aburrida y seca? Es todo lo contrario, es maravillosa, es una vida feliz, una vida plena, llena de gozo. La vida cristiana es lo mejor que te puede pasar. No hay nada mejor que vivir cerca del Señor. Último punto, las bendiciones de estar cerca. Hay bendición en caminar cerca del Maestro y cerca de Jesús. Las bendiciones de estar cerca. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesús, el Hijo de Dios, que no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino es uno que fue tentado en todo, porque tuvo semejanza de hombre y conoce lo que es ser un hombre, pero sin pecado. Después de la introducción, dice la palabra, acerquémonos, acerquémonos. No sigas de lejos, acércate a Dios confiadamente, porque ahí vas a poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Misericordia y gracia. Bendiciones de estar cerca. Segunda bendición, nos libra de temores. El Salmo 34:6 dice que este pobre clamó y Dios lo oyó y me libró de todos mis temores y pude andar confiado. ¿Caminás en la vida con desconfianza? ¿Temés por el futuro? ¿Temés por tus hijos? ¿Temés porque alguien lo lleve por un lugar equivocado? Ora a Dios, este pobre clamó y Dios me libra de temores y pude andar confiado. Dice la palabra de Dios, nos da paz, otra bendición, la paz que tanto el mundo desea y que no puede encontrar en medio de las tempestades. Ahí en Juan capítulo 14, 27,
dice que Dios va a calmar tus tormentas, porque Él las ha experimentado todas, Él las conoce, y Jesús nos dice, les doy paz, mi propia paz, no como la paz que puede dar el mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que va a pasar. No hay nada, creo, más importante para el ser humano que tener paz. Uno dice, bueno, lo más importante es progresar, lo material, tener un buen pasar económico, pero tantas personas son millonarias y no tienen paz y terminan con su vida por insatisfacción. La única paz verdadera te la puede dar el Señor. Estar cerca de Él nos da fuerza. Isaías 40:31 dice, los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Promesa de Dios, si estás cerca de Dios te va a pasar esto, vas a estar lleno de fuerza. Muchos cristianos no experimentan estas bendiciones porque caminan de lejos. ¿Qué esperamos para acercarnos a Dios de veras? ¿Qué esperamos para ser sinceros con Dios y con nosotros mismos y reconocer que hasta ahora lo estuve siguiendo a Dios, pero un poco de lejos, no como Dios desea? Hay felicidad y hay gozo en estar cerca del Maestro. Juan 15:11 dice, les digo todo esto para que sean felices y tengan tanto gozo como el que tengo yo. ¿Querés ser feliz? ¿Querés tener una vida con gozo? ¿Querés que tu matrimonio sea feliz? Caminen cerca de Dios. Estar cerca de Dios también nos hace tener una vida más saludable. Nos evitamos muchos dolores de cabeza, problemas de corazón, nervios, úlceras, remedios. Tanto sufrimiento a veces por malas decisiones que tomamos por estar fuera de la voluntad de Dios, estar lejos de Él, por no escuchar su voz. Si yo me voy a la esquina, ustedes no me van a escuchar mi voz. Para que me escuchen tienen que estar cerca mío. No escuchamos la voz de Dios porque estamos lejos a veces, distraídos. No solamente nos vamos a tener una vida más saludable, sino que estar cerca nos va a hacer tener relaciones más saludables con las demás personas. Esto está bueno, porque podemos amar más a las personas, porque podemos respetarlas, ser generosos, tratarlas con amabilidad, ser bondadosos, no tener egoísmo, pedir perdón cuando erramos, cuando nos equivocamos. Todo eso ni se imaginan lo provechoso que es para la vida de los demás, pero para tu propia vida. Tener relaciones sanas con tu grupo de trabajo, con tus amigos, en la familia, es muy provechoso para tu vida y para tu hogar. Puedes apoyar la cabeza en la almohada de la noche y dormir con tranquilidad, dormir en paz, porque vivís sin culpa de haber engañado o estafado a otro, de haber tomado un negocio corrupto en tu trabajo. Tenés tranquilidad, vivís en paz, y eso no tiene precio. Hay gente que no puede dormir a la noche. Cerca de Dios vas a encontrar descanso para tu alma. Tarde o temprano, todo eso te lo van a reconocer. Y no hay nada más maravilloso, no hay nada que te llene más de alegría que una persona venga a los pies de Cristo, porque ella o él también quiere estar cerca del Señor como vos. ¿Por qué? Porque ven en tu vida lo bueno que es estar cerca de Dios y de Jesús. Y también lo quieren para ellos, lo quieren para sus vidas, porque ven que vos sos una persona que bendice, una persona que no es quejosa, que está todo el día con la cara larga, una persona que trata bien a los demás, una persona que es feliz, una persona alegre, una persona que tiene gozo en caminar con Jesús. Y eso es maravilloso. ¿Qué están viendo los demás en tu vida? ¿Están viendo todo esto que dijimos? Andar cerca con Jesús te hace ser así. Y para terminar, Pedro, cuando estuvo cerca del Maestro, la primera parte, la que tenía un tilde verde, era una persona entregada a su Maestro, llena de fe, dispuesto a dar su vida por Él, llena de gozo y de seguridad, con plena confianza en el Señor. Pero cuando lo siguió de lejos, se volvió una persona vulnerable, temerosa, se escondió
por miedo a que lo identifiquen como los de Cristo, como alguien que seguía a Cristo, y lo negó, lo llegó a negar. Increíble enseñanza de lo que podemos llegar a hacer cuando empezamos a seguir al Señor de lejos. Cuando vamos a ir por la ruta en caravana, vamos a un lugar, un grupo de amigos, vamos siguiendo al de adelante que conoce el camino, y si nos distraemos y empezamos a seguir un poquito de lejos, entre medio se van metiendo otros autos, a un camión, a un colectivo, y ya casi no lo podemos ver al que va adelante. Y si el que va adelante dobla, nosotros seguimos de largo y nos metemos en problemas. Empieza a haber problemas en nuestro viaje. Empieza a haber problemas en este viaje que es la vida, cuando seguimos a Dios de lejos. Cuando seguimos a Jesús de lejos, se va metiendo entre medio de Jesús y nosotros otras cosas. Obstáculos. Otras cosas que no nos dejan ver claramente al Señor. Otras personas, otros grupos equivocados de amigos, compañeros de facultad, otros gustos. El mundo se va metiendo en el medio y no nos deja ver al Señor. Y erramos y pagamos las consecuencias. Dios quiere vidas saludables para vos. Dios quiere que seas feliz. Que hoy, mis queridos hermanos y amigos, nos podamos ir de esta reunión con este desafío, este fuerte anhelo de querer caminar a partir de hoy más cerca del Señor. ¿Querés caminar más cerca del Señor? Es un buen deseo, te va a ir muy bien, hacelo. Que hoy queramos decir, bueno, Señor, te seguí de lejos hasta ahora, quiero ser un verdadero cristiano, quiero seguirte de cerca y con convicción decidir caminar cerquita de Dios con pasos de fe y obediencia. Que Dios nos bendiga. Dentro de una semana vamos a completar la serie esta, Nuestro Nombre. Y vamos a hablar de la última palabra de nuestro nombre, porque somos iglesias. Qué lindo que es como familia estar juntos. Qué lindo que es tener sana doctrina, el Evangelio de Dios. Qué lindo que es lo que dijimos hoy, caminar y parecernos a Jesús cada día. Pero todo eso tiene un gran propósito y es algo maravilloso. Es para que podamos transmitir a los demás este mensaje de esperanza. Nosotros llamamos Iglesia Evangélica Cristiana, Esperanza en Jesús. Y este mensaje es algo que debemos compartir, porque esto tan lindo que recibimos, debemos ser generosos y compartir con los demás que hay esperanza en Jesús. Un mundo tan desesperanzado, debemos llevarle este mensaje de amor y esperanza. Que Dios nos bendiga.